saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros seguidores en nuestras redes sociales y especialmente en esta tarde en nuestra red social Instagram. Está con nosotros Fray Jorge Armando Gómez Salgado. Él es director de programa de la Facultad de Teología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Al mismo tiempo, pues claramente es fraile franciscano, sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores en la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Fray Jorge, qué alegría poder contar contigo en esta tarde, hermosa tarde desde aquí, desde la ciudad de Cali. Ya nos contarás cómo está por allá el clima en la ciudad de Bogotá. Y gracias por aceptar esta humilde invitación como nosotros, institución educativa del Pío XII aquí en Cali. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se unen a este encuentro de amigos, de hermanos. Muchas gracias por esta invitación, Fray Jonatán. Aquí en Bogotá te cuento que tenemos un día nublado, un día frío, cosa para variar en Bogotá, pero bueno, de todas maneras hay que seguir adelante, hay que ponerle buena cara a la vida y para eso estamos, ¿no? Para poder, ante las vicisitudes, ante las dificultades, siempre salir adelante. Bueno, qué bien, te agradecemos mucho, Fray Jorge, que hayas acogido esta invitación y bueno, en medio de ese clima nublado vamos a intentar darle un poquito de calidez precisamente a la luz de este pequeño diálogo. Pues a todas las personas que se están conectando, que están llegando, les agradecemos muchísimo, sigan aquí con nosotros y ustedes pueden participar ciertamente a través de los comentarios que ustedes nos van a realizar sobre este tema que hemos considerado hoy con nuestro amigo Jorge, que de alguna manera quiere iluminar esta situación pandémica en la que nos encontramos para hablar sobre la espiritualidad en tiempos de pandemia. Ciertamente esta sección que hoy inauguramos con nuestro hermano Jorge, denominada El Colegio Franciscano te acompaña en casa, hablando entre los amigos. En esta sección, Jorge, queremos hablar hoy de la espiritualidad. Y sabemos que tú recientemente pues, has sido nombrado por el rector de la Universidad San Buenaventura y en comunión con nuestro provincial de la Santa Fe como director de programa de teología. Y sé seguramente que hay bastante trabajo y aún así dispones del tiempo para hablar con nosotros. Hablemos un poquito, Fray Jorge, sobre esto de la espiritualidad con esta connotación en tiempos de pandemia, porque sabemos que hablar de la espiritualidad es algo que finalmente muchas veces se habla, con muchísimas personas se ha podido reflexionar el asunto, libros de espiritualidad hay por cantidades, pero tal vez este tiempo le da una connotación diferente. Y esa connotación implica que estamos ante un contexto particular. ¿Cómo ves tú este tema? Que de alguna manera, lo digo así de una vez, como qué desafíos tenemos que ir enfrentándonos ante la formación teológica y la formación espiritual, porque no ha sido fácil para ninguna facultad, para ningún desarrollo, tal vez, digámoslo así, en las áreas humanísticas y pues seguramente que para ustedes tampoco. Hagamos un primer acercamiento en este diálogo frente a esa realidad. Bueno, pues son varias cosas de las que preguntas. Antes, quiero saber si me están escuchando bien para hablar. ¿Está perfecto el sonido? Perfectamente. ¿Tú nos escuchas bien? Sí, muy bien. Gracias. Pues considero yo que es un tiempo ante todo de gracia, ¿no? Y tiene que verse y sentirse así, experimentarse así. Que este tiempo es de gracia porque este tiempo nos está ante todo enfrentando a lo que nosotros somos como seres humanos. Lo que nosotros podemos dar como seres humanos. Lo que nosotros soñamos como seres humanos. Entonces,
lejos de verlo como una catástrofe, lejos de verlo como el fin de los tiempos, como hay, algunos grupos quieren hacerlo entender y saber, tenemos que ver este tiempo como un tiempo de gracia. Y un tiempo de gracia ante todo para reencontrarnos con nosotros mismos, para reencontrarnos con Dios y para reencontrarnos con nuestras familias. Eh, Tengo mucho contacto con personas, yo también estoy aquí en la parroquia La Porciúncula y hay muchos contactos con fieles y ellos cuentan cómo ha sido enriquecedor esta experiencia con sus familias. Muchas veces el trabajo nos absorbe, estamos siempre proyectados hacia afuera y resulta que esta pandemia nos volvió y nos trajo, nos hizo remar, como dice el Señor, remar mar adentro. Entonces creo que es una etapa o un momento de gracia si nosotros nos abrimos a estas nuevas realidades, si nosotros somos capaces de leer los signos de los tiempos, evidentemente, como nos lo pide la iglesia, ¿no? Que seamos capaces de interpretar esos signos de los tiempos y saber qué nos está queriendo decir el Señor, ¿no? Que nosotros podemos también capturar de todo este acontecimiento para nuestra transformación. Y pues ya lo decías, hace poco pues he iniciado en este desempeño de la dirección del programa de teología, tanto de la licenciatura de teología como la maestría de teología y todos los programas de formación continua en el énfasis teológico. Y ha sido un reto, evidentemente, porque no estábamos acostumbrados, porque las humanidades de una u otra forma necesitan del contacto de la persona, necesitan del encuentro, y más que nosotros somos franciscanos, entonces tú debes saber, y todos los que nos escuchan, para nosotros es muy importante este encuentro, la mirada, el abrazo. Es muy importante todos estos factores y por ello es un poco difícil. Sin embargo, estamos siempre llamados a trascender, a ir más allá y adaptarnos a las circunstancias. Y yo creo que esto es un buen signo del Espíritu Santo, ¿no? De la luz del Espíritu Santo que siempre nos acompaña cuando nosotros somos capaces de adaptarnos a los tiempos, cuando no nos aferramos a las situaciones, cuando no nos aferramos a los espacios físicos, sino que sabemos que a pesar de la pandemia, a pesar de que no podemos tener esa presencialidad, bueno, se abren un sinnúmero de posibilidades que nos permiten encontrarnos, así como lo estamos haciendo en este momento aquí por medio de de Instagram, ¿no? Y pues uniendo Bogotá y Cali. Eso es una bendición y una maravilla que lo podamos hacer. Desde la universidad, pues toda la universidad está empeñada en cumplir los protocolos, escuchar la voz del gobierno que continuamente está transformando los protocolos para nuestro bien y pues estamos trabajando fuertemente para ello. Las clases o los cursos que nosotros dirigimos en la facultad, pues evidentemente son unos cursos que no pueden menguar porque digamos en esta pandemia, entonces no podemos tener esa excusa, sino que incluso hemos encontrado muchas ventajas también en la presencialidad asistida con tecnología, que es la modalidad que estamos tomando en la Universidad de San Buenaventura y específicamente en el programa de teología. Qué bien, Fray Jorge, la manera como vamos haciendo este acercamiento. Tú ponías dos palabras que nos llaman profundamente la atención y qué rico que pudiéramos profundizar un poco sobre ellas. Nos dices, qué rico podernos adaptar, porque finalmente esto exige un proceso de adaptabilidad, adaptación, pero también verlo como oportunidad de la gracia. Pareciese que, lo digo así y de pronto tú me corregirás, pero pareciese que esto nos exige pensar en una nueva manera de sentir la espiritualidad. La espiritualidad no se puede reducir a solo actos externos, ni solo se puede reducir a una vida de religiosidad dentro de los templos, por ejemplo. Pareciese que habría que adaptarse a una nueva manera de educar y de ser en la espiritualidad. ¿Cómo ves tú este concepto de espiritualidad? ¿O será que la espiritualidad es la misma? ¿Será que podemos decir que bueno,
la vida espiritual es la misma, simplemente es hacerla desde casa. La vida espiritual sí nos cambió, Jonathan, no nos cambió. ¿Tú, cómo nos puedes iluminar allí? Bueno, muy bien. Yo creo que la vida espiritual, pues, es una relación que establecemos personalmente con Dios. Es una relación íntima y cada uno lleva su ritmo, ¿no? Cada uno lleva esa relación a lugares u orillas donde uno se siente cómodo y donde precisamente se puede dar como posibilidad esta espiritualidad. Y mientras pensaba yo sobre los lugares teológicos, algo que tú me has escuchado también hablar en otras ocasiones, en otros escenarios, qué tan importantes son esos lugares teológicos e identificar cuáles son mis lugares teológicos para el encuentro con Dios. Los lugares teológicos que son tan diversos, son tan distintos y que fortalecen mi espiritualidad de múltiples formas, de múltiples maneras, y que cada uno debe estar en esa tarea de saber cuál es su lugar teológico. Tú ya lo mencionabas, no necesitamos de espacios físicos, algunos sí, otros no, para conectarnos con la trascendencia, para conectarnos con Dios, sino que, ejemplo, desde nuestra espiritualidad franciscana sabemos que la naturaleza es un lugar teológico, que el hermano es un lugar teológico y que la Sagrada Escritura es un lugar teológico. Entonces no nos podemos, mis queridos hermanos, eh, limitar, no nos podemos limitar simplemente a unos espacios de que entonces si ya no hay apertura de los templos o yo no tengo la oportunidad de asistir a un templo, entonces me quedo bracicruzado y se me perdió la fe y todo fue un caos y una oscuridad, sino que nosotros debemos saber que hay muchos lugares teológicos donde nos podemos encontrar con Dios, lugares teológicos tan sencillos, tan diversos como, vuelvo y lo repito, la naturaleza, como el mismo hogar, como la misma sonrisa de una persona. La clave es saber que si yo busco a Dios, lo voy a encontrar, porque Él siempre se deja encontrar. Y es muy importante reconocer eso. Es el movimiento de la persona apoyado por su espiritualidad, por su deseo de encontrarse con Dios, que me permite verlo en distintas circunstancias, en distintos escenarios, en diversos motivos, en diversos eventos. Son muchas las maneras donde nosotros nos podemos conectar con Dios y cultivar nuestra espiritualidad. Qué bien. Estos lugares teológicos de los que tú nos hablas, tan interesantes, son lugares donde Dios se revela, ¿cierto que sí? Claro que sí, donde Dios se expresa, donde tú puedes escuchar la voz de Dios y puedes hablarle a Dios como amigo. Esos son los lugares teológicos y no pensemos como tan arriba, porque muchas veces escuchamos un concepto y creemos que ese concepto es una cosa súper lejana, súper extraña, que es de académicos, y no, precisamente los lugares teológicos son esos espacios vitales para la espiritualidad. Exactamente, vitales, es decir, allí también tomamos vida, allí también encontramos vida, allí también nos relacionamos para dar vidas, también somos generadores de vida cuando recibimos. Yo no sé, Jorge, si tú estés de acuerdo en pensar que también de alguna manera la espiritualidad implica una actitud de apertura. Y creo yo que esto es un momento para escucharse demasiado. La gente de pronto, no sé si está escandalizada por el hecho de que no pueda celebrar en un templo o por el hecho de que no pueda expresar su religiosidad, que no pueda expresar sus maneras singulares de acercamiento a Dios, o si en realidad esta es lo que le hace ruido es su propio yo, si en realidad lo que le hace ruido es su propio ser que está hablando, si en realidad lo que le hace ruido es esa experiencia vital de encontrarse consigo mismo, lo que a veces no soporta. La espiritualidad implica apertura, implica escucharse, y de pronto nos da miedo escucharnos. Sí, indudablemente para enriquecer nuestra espiritualidad, para llenarnos de Dios, para sentir la gracia
del Señor, pues nosotros tenemos que estar abiertos, nuestra existencia tiene que estar abierta a todas las posibilidades, a todas las formas como Dios se comunica. Y ahí como creyentes tenemos que discernir especialmente que la omnipotencia, que la infinitud de Dios, que la grandeza de Dios, no la podemos encasillar, no la podemos limitar, no la podemos dejar únicamente en ciertos espacios, porque si nosotros nos cerramos a esa posibilidad, pues estamos quitándolo o estamos no reconociendo la grandeza de Dios. Y que Dios ha hablado al hombre de muchas formas, de muchas maneras. En el mismo Concilio Vaticano lo escuchamos en la Dei Verbum cuando dice que Dios habló por los profetas, ahora habla en la plenitud de su Hijo, y ese Hijo sigue hablando también a través del Espíritu Santo. Entonces, es esa apertura que también es un signo de una fe madura, ¿no? Cuando yo tengo una fe madura, pues soy capaz de trascender a espacios, tradiciones, costumbres y poder encontrar a Dios en diversas formas, en diversas maneras, ¿no? Evidentemente, tenemos una identidad católica y como católicos tenemos unos lugares privilegiados y nadie está negando eso, ¿no? La Eucaristía es un lugar privilegiado, los sacramentos, pero también la caridad es un lugar privilegiado para encontrarnos con Dios. Qué bonito que ahorita, en este tiempo de pandemia, cuando en muchas ciudades nuestros templos están cerrados, nosotros podamos, en el ejercicio de la caridad, encontrar a Dios. Que ese sea un lugar teológico también privilegiado, ¿no? Porque nuestra espiritualidad católica, nuestra espiritualidad cristiana, evidentemente es tan inmensa, tan rica, tan grande, que nos ofrece un mar de oportunidades para encontrarnos con Dios, ¿no? Y evidentemente con nosotros mismos. Bueno, son muchas cosas profundas las que nos estás planteando y qué rico que ustedes vayan también tomando nota, vayan tomando nota de esto que nuestro hermano Jorge nos está diciendo. Padre Jorge, la Eucaristía, mencionaste algunos escenarios de la identidad propiamente cristiana católica, el encuentro con la palabra, la Eucaristía. ¿Qué se siente a veces celebrar sin fieles? Porque celebramos con hermanos, ¿no? Celebramos con nuestros hermanos, nuestras fraternidades locales. Sabemos que hay fieles que están detrás de una pantalla, pero el signo de la presencialidad física como tal, yo creo que enraiza en nosotros también cierta identidad. ¿Los extrañamos, no los extrañamos? ¿Nos da igual? Cuéntanos un poquito sobre eso porque parece que es ingenua la pregunta, pero no. Me encontraba la semana pasada con un sacerdote que decía, hasta más chévere celebrar sin fieles, Fray Jonatán. Yo, ¿y por qué, padre? No, pues porque estoy viendo una pantalla, sé que no me están mirando y estoy hasta más tranquilo. Bueno, yo le decía, padre, discrepo un poco, pero bueno, ¿qué lanza un teólogo hoy en día frente a esto? ¿Podríamos legitimar una sociedad secularizada y digitalizada sin fieles? ¿Será que si esto se prolonga, tendríamos que también cambiar ciertos de estos esquemas? Ilumínanos un poco. Bueno, muy importante tu pregunta, excelente, porque nos hace recordar y tal vez conocer que el sacerdote siempre celebra in persona Christi, lo sabemos, pero celebra en comunión con toda la iglesia. Es decir, así sea que un sacerdote esté frente a una pantalla, no puede estar solo ni debe sentirse solo porque está celebrando para y por la iglesia. Entonces, tenemos que nosotros los sacerdotes recordar estas palabras del catecismo también y de la enseñanza de la doctrina cristiana católica, porque nosotros cada vez que celebramos el sacrificio eucarístico, cada vez que celebramos el banquete del Señor, lo estamos haciendo en nombre de muchas personas, en nombre de toda la humanidad. En ese sentido, nunca estamos solos. Ahora, otra cosa es en el ejercicio ya de esta circunstancia de pandemia, pues evidentemente nosotros tenemos que saber que es una circunstancia ajena, que no es, digamos, lo cotidiano de la vida y nosotros esperamos que
prontamente la ciencia pueda encontrar una vacuna y que nos podamos reunir nuevamente como hermanos. Mientras tanto, evidentemente hay que llenarnos de la paciencia del Santo Job y bueno, estar en casa, participar de la Eucaristía y sentir verdaderamente esta celebración eucarística que nosotros como sacerdotes compartimos con nuestros fieles, ¿no? Entonces, en ninguna manera un sacerdote celebra para él solo, sino que celebra siempre con esa mentalidad de que está celebrando en comunión, ¿no? Exactamente, es la comunión de la iglesia, estamos celebrando con y por la iglesia. Me va a permitir leerte un numeral, así chiquitico, de la encíclica, la exhortación apostólica Gaudate et Exsultate sobre el llamado universal a la santidad. Y me pareció muy oportuna traerla precisamente hablando a propósito de la espiritualidad en esta época. Y si quieres como que conversemos un ratico. Mira, dice, y para todos ustedes, mire qué cosa tan interesante, dice en el numeral 91, dice, no se puede esperar para vivir la espiritualidad del Evangelio. Todo a nuestro alrededor es favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en nuestra contra. San Juan Pablo II decía que la sociedad está alienada en sus formas de organización social, de producción y de consumo. Hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de la solidaridad. En una sociedad alienada, atrapada, en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa y espiritual, se impide un auténtico desarrollo humano y social. Es necesario volver a vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo más visto y que no sea solo sospechadas e ridiculizadas. Hasta ahí el numeral 91. Pareciese que el Papa Francisco ya como que avisoraba de alguna manera, claramente sin saber que era pandemia, pero sí avisoraba las consecuencias de estar atrapados, encapsulados, alienados en una sociedad de consumo. Te digo esto, George, porque mira, la sociedad de hoy está de alguna manera atrapada en sistemas devastadores que atrapan y que alienan al ser humano. ¿Consideras tú que la espiritualidad vivida en estos tiempos con más radicalidad sería una oportunidad para salir de esta concepción de alienación en la que la sociedad y el consumo nos está llevando? Total, ¿por qué? Porque la espiritualidad precisamente nos lleva a ese movimiento de salir de nosotros mismos e encontrarnos con el trascendente, ¿no? En este sentido, este movimiento nos recuerda que no todo termina en nosotros, que no todo termina en el individuo, sino que todos estamos abocados, todos estamos proyectados hacia el encuentro, hacia afuera. Un hombre que únicamente se reconozca en sí mismo, un hombre que no pueda dar un paso más allá de su límite corporal, de su límite mental, de su límite espiritual, es un hombre que se está perdiendo las posibilidades X millón de poder crecer. Entonces creo que en la espiritualidad sí encontramos una clave para afrontar esta alienación que el hombre está sometido en este momento por el capitalismo, salir de el estar encerrado en sí. La espiritualidad me lleva a salir al movimiento contrario. Entonces es una clave muy importante que ojalá todos la tengamos en cuenta para superar ciertos miedos, ciertas crisis que estamos sintiendo. Ya sabemos que esto de la pandemia y del COVID-19 no es un juego, que es una cosa, escuchamos familiares, amigos, vecinos que están en complicaciones por ello. Entonces, una herramienta eficaz para nosotros salir de nosotros mismos y para poder evitar la angustia que nos genera este tiempo es
la espiritualidad, ese movimiento que nos lleva a la trascendencia, al otro. Y evidentemente no es un intimismo, sino que como yo salgo y me comunico con el trascendente, en ese movimiento también me encuentro a otros que están en el mismo ejercicio, como tú, como yo y como todas las personas que se están uniendo a este en vivo en Instagram. Queremos salir de nosotros mismos y por eso buscamos. Y el hombre está continuamente en esa búsqueda de conocimiento, como lo diría Aristóteles y muchos filósofos que tú también conoces. Siempre estamos en esa búsqueda y proyectados hacia el otro, ¿no? La alteridad es un elemento esencial del ser humano, indudablemente. Podemos parafrasearlo así como el cuerpo encerrado, pero el espíritu en salida. Exacto, muy bien. En salida, no hay forma de atrapar al espíritu, no hay manera de encarcelarlo, no hay manera de decirle estás encadenado, todo lo contrario, hay que salir, hay que abrir. Qué rico que vayamos cerrando este diálogo, Jorge, de pronto hablando un poquito sobre, bueno, ya tú lo mencionaste, un poco sobre ya más aterrizadamente el tema de la espiritualidad franciscana, pero qué bueno poder entonces ir como profundizando en algunos elementos que a tu modo de ver, a tu juicio, sean necesarios fortalecer para una vida espiritual en esas claves franciscanas que nos has dado. Nos hablaste un poco sobre el tema de el encuentro, un poco sobre la cercanía, la ternura, la sonrisa, me encanta eso. Nunca había pensado que la sonrisa pudiese ser un lugar teológico. Y me encanta porque fíjate que mientras el mundo se sigue enredando en las incertidumbres de este contexto pandémico, sería muy interesante encontrar a alguien que te esté sonriendo. Porque tal vez la sonrisa hoy día es la manera de abrazar de una manera distinta. Tal vez una palabra tierna es otra forma de abrazar. Tal vez una mirada cercana es otra forma de expresar ternura. Y sentir que Dios está revelando en ello es no solamente una verdad asertiva, sino que también es una realidad a la que habría que abrirse, ¿no? Entonces, franciscanamente, ¿qué elementos de espiritualidad nos puedes regalar y qué podemos aprender de esos elementos para también darle a esto esa connotación de espiritualidad? Claro que sí. Creo que es fundamental un elemento de nuestra espiritualidad que es la minoridad, ¿no? El sentirse menor, el sentirse abandonado y necesitado de Dios. Somos indigentes de sentido y tenemos que reconocernos así para poder aceptar que nosotros solos difícilmente avanzamos, que con la ayuda de Dios y el encuentro precisamente diario con el Señor es que nosotros podemos superar las adversidades. Y una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida a nosotros los creyentes, ver el futuro con esperanza. Y precisamente cuando yo soy menor, sé que el futuro no depende de mí, sino que el futuro ya está en manos de Dios. Que sí hay dificultades, que hay muertes, que hay corrupción, que hay un sinnúmero de antivalores y cultura de la muerte, pero que finalmente eso nunca tendrá la última palabra, sino que la última palabra la tiene precisamente la esperanza cristiana, el poder de Dios. Entonces, creo que en esta minoría es fundamental y también reconocernos frágiles. Yo creo que el ser humano ha aprendido a reconocerse frágil, ha aprendido que no todo lo puede mover por el dinero, que no todo lo puede mover precisamente por el poder que en sí tenemos los seres humanos, sino que reconocemos que somos frágiles, que somos pasajeros y peregrinos en este mundo, y eso es lo que estamos viendo en esta pandemia. Han pasado ya muchos hermanos, se han ido a la casa del Padre, y nosotros también tenemos que reconocer que no somos ajenos a esa realidad, que la muerte nos enseña que estamos de paso, y cuando nosotros reconocemos ese estar de paso, el ser peregrinos y extranjeros en el mundo, reconocemos que esta vida es valiosa. No, en ningún momento es un llamado al pesimismo,
sino precisamente cuando reconocemos que somos pasajeros y peregrinos en el mundo, reconocemos que este lapsus de vida que el Señor nos ha regalado es precioso, es único, es invaluable. Entonces, para mis queridos hermanos que nos están escuchando, qué bonito que ustedes también aprendan a reconocer esta finitud, esta fragilidad, y en ello aprendamos todos a valorar la vida, que si estamos en el hogar, pues que no se pasen las 24 horas del día en peleas, que no se pasen las 24 horas de días en disgustos, problemas económicos o problemas con los hijos, sino que podamos darnos un respiro y podamos ser conscientes de que este tiempo aquí en esta tierra pasa rápido y que nosotros debemos aprovecharlo. Evidentemente también el elemento de la fraternidad, reconocernos que el otro es mi hermano, ser empático con el dolor del otro, ser empático con el que está sufriendo hambre y poder compartir un alimento, una palabra, una llamada, ser empático con los que han perdido un familiar, ser empáticos con, incluso con nuestros dirigentes que están sorteando de una u otra forma esta presión, estas dificultades económicas, sanitarias, ser también empáticos con ello. Y esto solamente lo podemos hacer cuando nos reconocemos como hermanos. Si yo no me reconozco como hermano, evidentemente no voy a poder sentir lo que sienten los demás, no me voy a poner en la piel de los demás. Y aquí es importante lo que nos decían cuando en el colegio, cuando nos estábamos formando, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro. Creo que es importante y esto lo puede dar ese elemento tan valioso de la espiritualidad franciscana como lo es la fraternidad. Y evidentemente el sentirse criatura creo que es bastante relevante, el sentirse que nosotros hacemos parte de un mundo, de una casa común, y el Papa Francisco lo ha dicho con mucha frecuencia, con mucho énfasis, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, tenemos que cambiar costumbres y tradiciones que le hacen daño al planeta y evidentemente haciendo daño al planeta pues nos hacemos daños a nosotros mismos. Buscar el equilibrio, creo que ese también es un elemento esencial de una fe madura. Cuando yo busco el equilibrio, los extremos siempre nos harán caer en fundamentalismos, incluso si son de espiritualidades. Entonces creo que ese también es un elemento, pues si bien No, termina, está muy bueno. es un elemento que es muy iluminador porque vemos con dolor, escuchamos con dolor que muchos hermanos se han dejado confundir y están en fundamentalismos diciendo que esto es un plan mundial, que es algo orquestado por las potencias y que es el fin de los tiempos. Bueno, entonces nos dejamos confundir y somos manipulados porque el miedo nos lleva a que nos manipulen. Contrario a la fe nos da seguridad. Wow, pues miren ustedes que los teólogos antes de ser teólogos son espirituales, por favor. Es una teología desencarnada, ¿eh? Es una teología encarnada y profunda en una espiritualidad sólida. Y gracias, Jorge, porque estos elementos de la minoridad, la fraternidad, el reconocimiento de nuestra condición creatural, el reconocimiento de nuestra contingencia, son elementos que no solo hacen parte y están permeados en nuestra espiritualidad franciscana, sino que también deberían permear la espiritualidad cristiana en general. ¿Cuánta necesidad y cuánta falta le hace a veces algunas expresiones de espiritualidad este elemento franciscano y esta clave antropológica? Hablabas del equilibrio, me encanta eso porque yo creo que un síntoma de la maduración de la fe es llegar a la prónesis, ¿sí? Tratar de no pasar a esos extremos a los que nos hablabas. Jorge, sé que es una pregunta que de pronto no esperas, pero es interesante porque hoy es el Día de la Espiritualidad. Así que queremos preguntarte cuál es, además de tu patrono, de tu santo patrono, claramente, de tu padre fundador, San Francisco, ¿qué santo es el que a ti más como que te llena, como que dices, wow, yo me siento muy
bien con ella o con él, o me encanta cuando escucho hablar de... ¿qué te apasiona espiritualmente? Bueno, de santos, creo que San Antonio de Padua es un santo franciscano que me ayuda, que me apasiona y sobre todo que me lleva a la admiración porque supo equilibrar la ciencia, el gusto por la sabiduría, por la ciencia, por el conocimiento, como también el gusto por la minoridad. Ok. Entonces, creo que este santo pues, nos ayuda también muchísimo en estos tiempos porque, y en esta profesión del ser teólogo, del ser director de programa, es una imagen, un modelo para nosotros porque fue un hombre de ciencia, de sabiduría profunda, pero también fue un hombre extremadamente humilde, extremadamente cercano a las personas, extremadamente conocedor de su realidad y esto es fundamental. Y evidentemente no es santo, Dios quiera que más adelante lo sea, pero el Papa emérito Benedicto XVI creo que es un hombre que pues santo es santo, pero pues, hablamos canónicamente, todavía no, pero creo que es un hombre que da muchas luces para vivir en este tiempo, ¿no? Sus escritos, inspirador, sus escritos, sus biografías nos iluminan muchísimo. Y este hombre tan audaz, tan visionario, incluso ha preveído o ha visto tanta dificultad en la iglesia que ha dado herramientas para que nosotros podamos salir adelante. Bien, tips para la espiritualidad. A ver, dos, tres, así, para que un laico, para que un joven, por aquí me están escribiendo, me están diciendo, Fray, qué rico que Fray Jorge nos hable sobre la espiritualidad en los jóvenes. Bueno, eso después lo vamos a tratar porque ya hoy no dio tiempo, pero al menos para nuestros chicos. Tips, no sé, haga meditación, si se cansa de la Eucaristía, vea una predicación, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tips les podemos dar a todos aquellos que de alguna manera no han sabido cómo orientar su espiritualidad? Y es que es natural, Fray Jorge, porque muchas personas estaban acostumbradas, y no con ello hay que satanizar ni decir que estuviera mal, pero estaban acostumbradas a su Eucaristía y podían ir y tenerla. Estaban acostumbradas a sus encuentros con grupos juveniles y los tenían, sus grupos apostólicos y los tenían, sus grupos pastorales, sus grupos del Santo Rosario, etc. Ahora a algunos se le dificulta el tema de la pantalla. Esto no es tan fácil para todos. Por eso ese tema que nos dijiste, los lugares teológicos toman tanta fuerza en este momento. Pero algunos tips para esos que estamos como desorientaditos un poquito y que nos falta ahí como encontrar esas raíces profundas de la espiritualidad. Bueno, ante todo, un tip, una pauta muy importante para crecer en espiritualidad es la formación. Porque uno esto con lo que decía anteriormente, la formación nos salva de que nosotros caigamos en fundamentalismos. Cuando yo me intereso por formar mi fe, por madurar en mi fe, pues evidentemente no voy a creer en cualquier cuento que venga de internet, en cualquier noticia falsa que escuche por ahí, sino que voy a tener elementos para discernir cuál es la fe auténtica, cuál es la espiritualidad auténtica y cuál no. Y valga la cuña, pues en nuestra facultad de teología estamos organizando cursos para laicos, formación continua para laicos, porque sabemos que es importante brindarles a todos los creyentes estas pautas, estos elementos de formación en la ciencia sagrada, de formación en la espiritualidad, para que no se dejen manipular de corrientes llamativas y extrañas como diría la Sagrada Escritura. Otra pauta para vivir una espiritualidad sana creo que es la alegría, ¿no? Si tu espiritualidad te lleva a una angustia, te lleva a limitar tu libertad, no es una buena espiritualidad. Creo que la espiritualidad nos potencia como humanos, como personas, y un signo de esa potencia es precisamente la libertad y la alegría. Es malo ver o es triste ver a creyentes tristes, a creyentes que se sienten
oprimidos, a creyentes que no se sienten libres en su experiencia espiritual y que más bien son llevados al temor. Una auténtica experiencia espiritual nunca me lleva al temor, siempre me lleva a la libertad y a la experiencia de la alegría, porque es un gesto y un don del Espíritu Santo, no un fruto del Espíritu Santo, la alegría. Y finalmente, algo muy importante es vivir la espiritualidad según tu edad. Wow. Y estoy pensando en los jóvenes porque muchas veces quieren vivir su espiritualidad como adultos y no les corresponde, o muchos adultos quieren vivir una espiritualidad de jóvenes y tampoco le corresponde. Entonces creo que es importante identificar que esta espiritualidad se vive según mi condición de vida, se vive según mi condición de edad, ¿no? Cronológica. Un joven no puede creer como cree su abuela, como cree su mamá, ¿no? Y entonces esto es bonito tenerlo presente porque los jóvenes, por ejemplo, son el aire nuevo de la iglesia, y el aire nuevo de la iglesia no puede estar envejecido, cansado, sino que debe ser precisamente la energía. Y las personas maduras, adultas, pues también pueden dar esa luz viviendo la espiritualidad desde su condición de adultos. Bueno, nunca me arrepentiré de que Fray Jorge haya sido quien hoy haya inaugurado este espacio por Instagram con todos y cada uno de ustedes. Me encanta haber escuchado estos momentos tan interesantes que nos has dado. Gracias, mi querido hermano Jorge, por darnos estas intuiciones, estas iluminaciones, estas reflexiones tan asertivas a este momento tan especial que estamos viviendo. A ustedes, mis queridos amigos y seguidores en Facebook, nuestro Colegio Franciscano Pío XII les acompaña también en este momento con nuestra oración, les acompaña con nuestras reflexiones. No se desconecten. Los que están en Bogotá, allá por favor visiten a nivel virtual, y también si cumplen los protocolos de bioseguridad, a nuestro hermano Jorge. Inscríbanse por favor en estos cursos que la formación laical es hoy en día un imperativo, más que nunca. Y gracias, Jorge, por regalarnos estos elementos hacia una fe madura. Creo yo que el mejor concepto de espiritualidad que podemos tener hoy es la maduración de la fe. Eres espiritual si eres capaz de aprender a madurar en la fe. Y bueno, me encanta la espiritualidad según la edad. Así que religiosos alegres, por favor, nada de religiosos envejecidos por allá con una mente que... Es que ni siquiera las personas mayores tienen mente vieja como para que la tengamos nosotros. Bueno, Fray Jorge, regálanos tu bendición, y qué rico que hayamos podido compartir en esta tarde. Si quedaron con ganas, después, en otro momento, seguiremos bajo otro tipo de reflexiones con nuestro hermano, y gracias por ser un signo de luz para nosotros en esta tarde. Claro que sí, Fray Jonathan, y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todas las familias, a los amigos que se han unido tanto en Cali como en Bogotá a este en vivo, que realmente nos oxigena el espíritu. Muchas veces somos o estamos como allí aferrados a malas noticias. Nos encanta escuchar cosas catastróficas, raras, extrañas, y que no nos finalmente nos dejan vacíos, ¿no? Estos espacios son espacios que llenan el alma, y qué importante y qué bonito que ustedes también compartan, ¿no? Compartan estos canales de comunicación, la familia Pío XII en Cali, en Facebook programas de teología, y en Instagram también programas de teología, si lo pueden encontrar, y se pueden comunicar por estos medios, y con mucho gusto les daremos toda la información y estaremos en contacto. Vamos entonces a recibir la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor el rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Les bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Gracias, Fray Jorge. Adiós. Nos seguiremos viendo en este tu espacio, el Pío XII, que acompaña desde casa. Chao.